Bueno, primero que nada quiero felicitar a la Iglesia Centro Cristiano Arrebatamiento por los 43 años, hermano. Gloria a Dios por nuestro hermano Ernesto, que el Señor le puso en su corazón levantar esta congregación. Han pasado muchas cosas, pero gloria a Dios, la Iglesia sigue adelante. Amén. Dice la palabra, dijo nuestro Señor Jesucristo, que el infierno no prevalecería contra la Iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y quiero hablar de ello un poquito, quiero hablar hoy de la Iglesia. Amén. Dios, el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos de la Iglesia. Y para ello quiero que me acompañen, vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Voy a hablar de una de las 7 iglesias, en la iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 3 del Apocalipsis 14 al 22. Pero no sin antes de que leamos estos versículos que hablan acerca de esta iglesia, que es la 7ª iglesia. Hay 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Amén. Quiero dar un pequeño introducción a lo que es el libro del Apocalipsis, para que todos estemos ahí en el mismo sentir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo que nos permites reunirnos como iglesia, como cuerpo. Gracias, Señor, por la bendición de tener aquí a tu siervo, el hermano Ernesto, a su familia, a esta congregación que tú has levantado, al Centro Cristiano Arrebatamiento, Señor. Gracias, Señor, a todas las iglesias que dependemos del Centro Cristiano Arrebatamiento, Señor, que estamos bajo la cobertura de nuestro hermano Ernesto, Señor. Quiero pedir una bendición especial, darte las gracias por estos 43 años que han cumplido, y gracias, Señor, porque hasta que tú regreses, Señor, esta iglesia prevalecerá, Padre. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Danos entendimiento y sabiduría en tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya saben que después de Génesis sigue Apocalipsis, ¿no? Gloria a Dios. Pues sí, ¿no? Es Génesis y hasta el final sigue Apocalipsis. Gloria. Digo, ya nos pasamos los 66 libros, pero gloria a Dios. Miren, antes de leer ahí la escritura que vamos a leer en Apocalipsis 3, quiero decirles y quiero hablarles de la estructura del libro del Apocalipsis. Jesús dijo y dividió el libro de Apocalipsis en 3 partes. Le dijo a Juan, porque fue una revelación que tuvo precisamente el apóstol Juan en el año aproximadamente 95 después de Cristo, que Juan recibe esta revelación ahí en la isla de Patmos. Y Juan en ese momento ya era el último de los apóstoles que estaba con vida. Ya había todos los apóstoles ya habían muerto para este momento. Juan era el último de los apóstoles. Hasta el apóstol Pablo ya había sido sacrificado ahí en Roma, ya había muerto. Todos los apóstoles habían desaparecido. Juan estaba en la isla de Patmos, había sido encarcelado por el emperador porque él predicaba el evangelio. Había a los que predicaban el evangelio, a los reos, a los que hacían maldades, a los asesinos, a los ladrones, muchos los llevaban a esta isla a que murieran en la isla de Patmos. Y era terrible a los que mandaban a esta isla, porque unos dirán, tenemos la idea de que es como las Islas Marías, ¿verdad? Que llevan ahí a la gente, a los encarcelados, y ahí los dejan y pueden andar haciendo lo que quieran en la isla. Pero no era así con los que mandaban a la isla de Patmos, porque los mandaban encadenados, literalmente con la ropa que llegaban a la isla de Patmos. Los condenados nunca más volvían a cambiarse de ropa, morían encadenados, tenían que hacer sus necesidades y ahí dormían hasta que
morían. O sea, era un castigo terrible estar en la isla de Patmos. Y ahí fue mandado el apóstol Juan. Y ahí tuvo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente Apocalipsis significa revelación o revelaciones. Es más, en el inglés está escrito así, Revelations, está el libro de Apocalipsis. El griego viene del griego apocalipto, que significa revelación. Amén. Entonces fue la revelación que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y Jesús se la dividió en tres, porque le dijo nuestro Señor Jesús a Juan, dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Tres partes. Las cosas que has visto fue en el capítulo 1, la revelación de Jesús, que se le reveló a Juan. Aquí cabe mencionar pues que Juan había vivido con nuestro Señor Jesús. El tiempo que nuestro Señor Jesús vivió en la tierra, en su ministerio, que duró 3 años y medio, llamó a Juan. En ese momento pues era un llamado para Juan. Después se convirtió ya en un apóstol, pero en ese momento fue llamado el apóstol, fue llamado Juan a caminar con Cristo, y él convivió con Cristo durante 3 años y medio, con el Cristo hombre, ¿verdad? Conocía al Cristo hombre, pero de repente tiene una revelación y se le aparece el Cristo Dios, amén, ahí en el libro del Apocalipsis, y le dice: Jesús, escribe lo que has visto, ¿sí? Porque bueno, no tenemos tiempo para ver todo el capítulo 1, pero es la manifestación de Jesús, el Cristo revelado a Juan, porque la gente muchas veces ha escuchado de Jesús, del Jesús histórico, ¿verdad? Pero no ha conocido al Jesús revelado, amén. Y aquí el apóstol Juan estaba conociendo al Jesús revelado, amén. Gloria a Dios. Y ese es el capítulo 1. Después los capítulos 2 y 3 hablan del mensaje. Escribe el mensaje a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Y terminando el capítulo 2 y 3, Jesús dijo, hablando del 2 y 3, Jesús habla de que era lo que has visto, las cosas que son, era el tiempo de la iglesia, lo que estaba pasando en la iglesia, y las cosas que han de ser después de estas, es terminando la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Amén. 3 divisiones tiene el libro del Apocalipsis. Quiero decirles que dice ahí la Escritura en el versículo 3, que somos bienaventurados los que leemos, oímos, estudiamos, escudriñamos y guardamos las cosas que están escritas y reveladas en esta profecía y en este bendito libro. Amén. Gloria a Dios. Yo me quiero enfocar al capítulo 2 y al capítulo 3, que es la revelación de la iglesia. El mensaje de las 7 iglesias es el mensaje a la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay varias formas de entender la iglesia de Jesús. Básicamente, la iglesia de Cristo tiene un comienzo, fue constituida en el día del Pentecostés. Ese día comienza la iglesia de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús muere, es rechazado por su pueblo Israel, muere y al tercer día resucita. Está con los discípulos durante 40 días. A los 40 días les dice a los discípulos: no se muevan de aquí hasta que reciban el poder de lo alto, para que me sean testigos en Judea y en todas las naciones de la tierra. Y eso pasa hasta el día 50, que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es una fiesta agrícola del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel estaba celebrando los primeros frutos agrícolas. Comparado con la iglesia, es que Cristo estaba celebrando los primeros frutos que dio el que fuera Él a la cruz del Calvario. Amén. La iglesia de Jesucristo nace en Pentecostés,
nace en Jerusalén. La iglesia de Cristo no nació en Roma, la iglesia de Cristo no nació en Alemania, amén. La iglesia de Cristo nace en Jerusalén hace 2000 años. Gloria a Dios. Y nace un día específico en el cual es derramado el Espíritu Santo en una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios. Ese día es el día del nacimiento de la iglesia. Pero la iglesia tiene un tiempo final. O sea, así como tiene su principio la iglesia, tiene su tiempo final. ¿Cuándo será el tiempo final de la iglesia? Cuando venga el arrebatamiento. Gloria a Dios. Ese día se termina la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero que entendamos esto. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis hablan de 7 iglesias, que literalmente esas 7 iglesias sí existían en el tiempo en que fue revelado este mensaje a Juan. Eran 7 iglesias que estaban en Asia, empezando por la iglesia de Éfeso. Había varias iglesias, y esas 7 iglesias representan, la manera de que podamos entender esto del mensaje de las 7 iglesias, esas 7 iglesias representan la vida de la iglesia durante los últimos 2000 años. Es más, estamos creyendo que realmente la iglesia tendrá un periodo de 2000 años. Gloria a Dios. A lo mejor no me da mucho tiempo de explicarles esto, les voy a dar unas 2 citas que tiene que ver con el periodo de la iglesia, que podemos decir que puede ser un tiempo de 2000 años, pero desde el mensaje de las 7 iglesias habla del tiempo profético, de los tiempos en que, cómo se comportaría la iglesia en la tierra. Gloria a Dios. Empezando por la iglesia de Éfeso. La primera iglesia de Éfeso se le llama la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque esa iglesia fue fundada por los apóstoles, gloria a Dios, y esa iglesia tiene, el periodo de esa iglesia es desde que nace la iglesia en Pentecostés hasta que precisamente muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Y así sucesivamente podríamos ir diciendo cómo fue la iglesia en los siguientes periodos. Por ejemplo, a lo mejor les puedo dar por ejemplo, les doy otro ejemplo, la iglesia de Esmirna, la que sigue. Esta iglesia se le llama la iglesia perseguida, y esta iglesia nace cuando muere el último de los apóstoles en el año 100 y dura hasta el año 316. Fue una iglesia perseguida por el Imperio Romano, hasta que un emperador romano llamado Constantino, dice la historia que puso su fe en el Dios de los cristianos, porque así eran los romanos, ponían fe en diferentes dioses a su manera, y dice que le fue bien en la batalla y dijo, bueno, pues desde hoy en adelante, por decreto, digo que el Dios de los cristianos va a ser el Dios que vamos a honrar en todas las colonias bajo el auspicio del Imperio Romano. Y de ahí se hace una mezcolanza de la iglesia de Cristo, la original, con el paganismo, con todos los cultos paganos e idólatras que tenían los romanos, hacen una mezcla y de ahí surge la iglesia católica. Amén. Y así sucesivamente pasan otras iglesias, después sigue la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia. Amén. Y por último, llegamos a la iglesia de Laodicea, que esa es la iglesia que yo quiero hablar en este día. Y ahí sí les pido que me acompañen a Apocalipsis 3, 14 al 22. Amén. Espero que no los haya mareado un poquito con esta introducción, pero quiero que quedara claro porque las 7 iglesias es el tiempo profético histórico de la iglesia, que tiene un principio y un fin. La iglesia de Laodicea es la última de las iglesias, o sea que a nosotros nos ha tocado vivir, ser parte de la última
iglesia de Cristo, que es una sola, amén, habiéndola históricamente, somos parte de esta iglesia previo al arrebatamiento, a la conclusión de la iglesia, a que la iglesia sea arrebatada al cielo, amén, a que termine el periodo de la iglesia, y cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, Dios podrá entonces comenzar a tratar nuevamente con su pueblo Israel, amén, en el periodo que se le llama la semana 70, que es una semana de años, que son 7 años, donde Dios tratará nuevamente con su pueblo Israel. Y esa semana es precisamente cuando termina la iglesia, dice, Jesús dijo, y escribe las cosas que son, las cosas que has visto, las que son, y las que serán después de esta. Las cosas que son a partir del capítulo 4 en adelante, habla del tiempo de la tribulación, de la semana 70, del tiempo de la venida del anticristo a este mundo, a gobernarlo durante, y que Dios le permitirá estar en este mundo, en esta tierra, gobernando durante 7 largos años. Lo digo largos porque pues la gente que esté en el mundo, porque yo sí me quiero ir con Cristo en el arrebatamiento, no sé si ustedes se quieran ir. Los que vivan en el mundo tendrán que sufrir todo lo que dice el libro del Apocalipsis. Pero bueno, esa es una historia más adelantada. Yo lo que quiero que veamos es la historia de la última iglesia. ¿Cómo es la última iglesia? Vamos a Apocalipsis 3:14. Dice así: mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Ahí el ángel es el mensajero, o sea, es prácticamente, el ángel puede ser un mensajero tanto divino, un ángel en sí, o puede ser un pastor. Entonces aquí le está diciendo, escribe al pastor en la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el así sea, así se le llama a Cristo, se llama a sí mismo, el testigo fiel y verdadero, que es Cristo, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Es Jesús hablando. Y le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, hablando a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, de Jesús, compres oro refinado en fuego. Amén. Jesús dijo que nos hiciéramos tesoros en los cielos, no en la tierra. Amén. Mejor es comprar el oro celestial, amén, que hacernos riquezas en este mundo que se acaban y que hay ladrones que se las roban. Dice, te recomiendo que compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, que hablan de santidad. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, era una iglesia, su característica era una iglesia ciega también. Y Jesús añade, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, este versículo, muchos de los cristianos, incluyéndome, a su servidor, lo hemos utilizado muchas veces para el evangelismo, ¿verdad? Mira, le decimos al incrédulo, al que no conoce la palabra, mira, dice que Jesús está a la puerta y llama, y que si tú le dejas entrar a tu vida, a tu corazón, Él entrará y cenará contigo y tú vas a cenar con Él, ¿verdad? Y lo agarramos como un versículo de evangelismo, siendo que este versículo no fue escrito para los incrédulos.
Este versículo fue escrito para la iglesia. Este versículo fue escrito para nosotros, fue escrito para la iglesia de Laodicea. Amén. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, este es para nosotros. O sea, la misma iglesia había echado fuera a Jesús de sus vidas. Y luego le dice, al que venciere, aquí viene la bendición. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Si tú vences, Dios te va a dar la oportunidad de sentarse en su trono con él, Jesús, aquí hablando Jesús. Dice, así como yo he vencido, que Jesús venció en la cruz del Calvario, gloria a Dios, y me he sentado con mi Padre en su trono, gloria a Dios. El Padre tiene un trono, pero el Hijo, Jesús, también tiene un trono, gloria a Dios. Y en el trono de Jesús, Jesús nos invita a nosotros, la iglesia, a que nos sentemos en ese trono con Él. Y remata Jesús, dice, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios. Miren, iglesia, hermanos, nos ha tocado vivir el último periodo de la iglesia de Jesucristo, la última de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Amén. ¿Y saben cuál es el mote o cómo se le llama a esta iglesia? La iglesia, no, es la iglesia apóstata. ¿Sí? Es la iglesia apóstata. ¿Qué significa apostasía? Apostasía es la acción o el efecto de apostatar. Y esta palabra viene del griego, es una palabra compuesta, apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse fuera de. En otras palabras, la iglesia de Éfeso está catalogada como una iglesia apóstata. Esto es, que es una iglesia que se aparta de la verdad, que deja de seguir a Jesús, que se aparta del Dios vivo, como leímos, y que se aparta de la sana doctrina. Amén. Desafortunadamente, esas son las características que habla Jesús de esta última iglesia. Dicen los estudiosos que es la iglesia de la última iglesia, el último periodo de la iglesia de Laodicea comienza a partir más o menos del año 1900, después de la iglesia de Laodicea, después de la iglesia de Filadelfia, que fue catalogada como una iglesia misionera. Amén. La mejor de las iglesias está catalogada aquí en el mensaje de las 7 iglesias, es la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia misionera. Pero a partir del año 1900 hasta el 2019 que estamos viviendo, comienza el periodo de la iglesia de Laodicea y está catalogada como una iglesia que su característica es la apostasía, la que deja de seguir al Dios vivo. Amén. Miren, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3. Vamos a ver lo que escribió el apóstol el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses está después de 1 de Tesalonicenses. Gloria a Dios. 2, 1 al 3. Amén. No, es que yo vi ahorita que todo el mundo se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Me dieron muy buena idea, hermano. Pues yo también voy a poner a toda la iglesia que nos aprendamos todos los 66 libros. Amén. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, del versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice. El apóstol Pablo escribe: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
Aquí dicen que habían mandado cartas apócrifas que eran supuestamente del apóstol Pablo y no era cierto, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pero pongamos énfasis en el 3. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. O sea, antes de que venga el Señor en el arrebatamiento, ¿qué tiene que haber? Una apostasía en la iglesia. Y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí le da dos nombres el apóstol Pablo al anticristo. Es porque tiene dos facetas, digo, esto se los añado como enseñanza. El anticristo va a tener dos facetas. 3 años y medio va a ser el hombre de pecado, va a ser un hombre guiado por Satanás, ¿verdad? Va a durar 3 años y medio, pero dice la Escritura que a los 3 años y medio lo van a matar con espada y supuestamente va a fingir, o va a fingir que es Cristo resucitado, va a resucitar, y entonces ya no nomás será el hombre de pecado, sino será el hijo de perdición. O sea, el mismo Satanás va a meterse en el cuerpo de ese hombre y va a fingir que él es Dios. ¿Para qué? Para gobernar el mundo. Amén. Pero bueno, aquí lo que quiero que veamos es que previo a la venida de Cristo está escrito que venía una apostasía. Amén. Entonces la iglesia apóstata tiene que ver previo a la iglesia de Cristo. O sea que nos ha tocado vivir, hermanos, el último periodo de la iglesia cristiana previa al arrebatamiento. Amén. Es la iglesia de Laodicea una iglesia apóstata. Amén. Gloria a Dios. Si volvemos ahí a Apocalipsis 3, 19 y 20, ahí lo menciona Jesús. Apocalipsis 3, 19 y 20. ¿Qué dice? 3, 19 y 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Amén. O sea, Jesús mismo dijo que sería una iglesia que lo sacaría de la misma iglesia. Amén. Jesús mismo pide permiso a la iglesia que se le deje entrar. Gloria a Dios. El que abra su puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Miren, yo quiero darles algunas características de la iglesia apóstata que está en el mundo. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos previos a la venida de Cristo y el Señor quiere que estemos preparados, listos como iglesia para su venida. Amén. Por ejemplo, les voy a dar unas características de esta iglesia apóstata, de lo que se está viendo de la iglesia en estos últimos días. Vemos, por ejemplo, pastores, predicadores que hablan de religión y que hacen a un lado la palabra de Dios. Vemos predicadores que son más que predicadores, pastores, son motivadores, son endulzadores de oídos, para que los congregantes estén contentos, ¿sí? No confrontan a las congregaciones, a los hermanos, a buscar un verdadero compromiso con Cristo. Solo quieren tener iglesias muy grandes, suntuosas, que les reporten mucho dinero, muchos ingresos, pero que la gente no tenga un verdadero compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no tengan un verdadero arrepentimiento, como lo leímos aquí en la iglesia de Laodicea. Que pensaban, tú piensas que eres rico y que tienes todo, pero no tienes nada. Eres un pobre, miserable y desventurado. Amén. O sea, hacen pensar a la iglesia que están bien porque son parte de una iglesia, pero no son realmente parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hablan con la verdad
para que muchas veces los predicadores, los pastores no hablan con la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que las ovejas no se les vayan de la iglesia. No les dicen las cosas como son, de acuerdo a la palabra, por miedo a que las ovejas se vayan de la iglesia. Amén. Esa es una de las características de la iglesia de nuestros tiempos, de una iglesia apóstata. Otra característica que yo encuentro es que, por ejemplo, muchos no hablan del Apocalipsis ni de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los hermanos, para que las ovejas no se espanten, no se asusten, ¿verdad? Y con eso lo único que hacen es no preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Debemos de predicar el mensaje completo de la palabra de Dios y sobre todo el Apocalipsis. Amén. Otro de las características de la iglesia apóstata que nos ha tocado vivir es que hay una teología que se le llama la teología de la prosperidad. Muchos siguen a Cristo y se les enseña que si siguen a Cristo, pues es para que se hagan ricos, para que dejen la pobreza, para que se acaben sus problemas. Amén. Se les enseña a las ovejas a que deben pactar con Dios para que Dios los bendiga y los prospere económicamente. ¿Sí? Pactar con Dios es pactar esto con dinero. O sea, enseñan a la iglesia que deben de darle dinero a Dios para que entonces Dios los pueda bendecir, que eso es contra de la palabra de Dios. Amén. Como si Dios se vendiera por dinero. Eso no es algo bíblico. Es más, los pactos en la Biblia los hace Dios con el hombre. Amén. Lo que el hombre puede hacer con el Señor es hacer votos. ¿Sí? Hacer votos, es comprometerse con algo, pero los pactos los hizo siempre Dios con el hombre. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, con David, todos fueron de parte de Dios para con el hombre, nunca del hombre para con Dios. Lo que podemos hacer son votos, eso sí. Amén. Esta teología de la prosperidad pues busca hacer que sea la iglesia una iglesia materialista, que busque nada más la prosperidad material antes que al proveedor de las bendiciones, o sea, a nuestro Señor Jesús. O sea, su enfoque es, pues yo quiero seguir a Cristo para que me vaya bien, para que se me acaben las maldiciones económicas y hasta ahí. Esa es la teología de la prosperidad, una iglesia materialista. Yo soy rico, dice ahí, dice el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, es una iglesia que busca lo material. Una iglesia que hace a un lado el sacrificio de Cristo, que murió para darnos bendiciones, no solo materiales, sino más bien bendiciones eternas, no pasajeras. Amén. Eso no quiere decir que Dios, el Señor, no nos vaya a bendecir económicamente porque lo sigamos. Amén. Porque Dios lo hace. Ahorita que estaba hablando el hermano Eliud de esto del diezmo, yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor hace aproximadamente 35 años, aproximadamente, la vez que escuché de que había que diezmar, yo no pregunté si era del Antiguo Testamento, si era del Nuevo, si era de la ley, si no era. Yo dije, yo voy a diezmar porque así me lo enseña y así está escrito en la palabra. Y desde entonces comencé a diezmar, hermanos. Tengo más de 35 años viendo las bendiciones de Dios por el hecho de obedecer al Señor, trayendo a la iglesia mis diezmos y mis ofrendas. He visto cómo el Señor me ha guardado en mis trabajos, me ha bendecido, me ha prosperado. He visto caer 10,000 a mi diestra, 1,000 a mi izquierda, más a mí jamás me ha tocado. ¿Por qué? Porque soy fiel con mis diezmos y con mis ofrendas. Y Dios prospera al dador alegre, al que es obediente. Amén. Hay mucho que enseñar del diezmo y la ofrenda, pero digo, no es el tema. Solamente lo toco en este momento, de que es de grande bendición cuando nosotros damos
al Señor. Amén. Miren, Cristo murió para darnos bendiciones eternas. En eso estaba yo. Es bendiciones eternas, la salvación eterna. La salvación en los cielos, no nada más para que se nos quite lo pobrecitos en este mundo. Porque miren, es mejor, si nos vamos a la enseñanza que dio nuestro Señor Jesús del rico y Lázaro, ¿verdad? Del mendigo Lázaro y del mendigo rico, ¿sí? Si nos vamos a esa enseñanza, pues mejor es morir. ¿No le fue mejor al mendigo, a Lázaro? ¿A dónde se fue cuando se murió? Se fue al seno de Abraham. Se fue ahí al paraíso. Amén. ¿Y a dónde se fue el mendigo rico? Pues al infierno, a un lugar de tormento. ¿Sí? ¿Y dónde quedó su riqueza? ¿Sí me explicó? O sea, es mejor, ¿verdad? Pues mejor así, ¿no? Pero Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna, para darnos salvación, para que reinemos juntamente con Él, para que nos sentemos en su trono. Amén. Que es mucho más importante de que nos vaya bien económicamente, etcétera. Amén. Pero como yo dije, Cristo sí nos quiere bendecir, pero tenemos que aplicar Mateo 6:22. En adelante, al 33, ¿verdad? No lo leamos, pero ¿qué dice? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, amén. Lo pongamos en prioridad, en primer lugar en nuestras vidas, y todo lo demás nos vendrá por añadidura, amén. Pero es primeramente el reino, es estar con Cristo, no estar buscando las bendiciones, ¿sí? Gloria a Dios. O sea, Cristo no es Santa Claus, ni tenemos que estar buscando lo pasajero, sino tenemos que buscar lo eterno. Gloria a Dios. Otra de las características de esta iglesia, pues es la iglesia que predica el pare de sufrir, ¿verdad? El pare de sufrir. Es una iglesia mentirosa, engañadora, satánica, diabólica, hechicera. Y miren, cuando me refiero a la iglesia esta pare de sufrir, no me refiero nada más a la iglesia brasileña, que estaba fundamentada en hechicería y en tiene ahí una mezcla ahí de cultos que le dan que lo hacen supuestamente cristiano, pero en realidad están manejando la hechicería por atrás. No nomás me refiero a esa iglesia, me refiero a toda la iglesia en general que predican que seguir a Cristo, que si seguimos a Cristo pues ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener sufrimientos, siendo que la palabra de Dios, ¿verdad? Siendo que el sufrimiento y el dolor es parte de la vida cristiana. ¿Y para qué sirve el sufrimiento y el dolor? Sirven para que podamos madurar como iglesia, como hijos de Dios. Amén. Para eso sirve el quebranto. Yo cuando comencé a servir a Cristo, hermanos, me fui a Tepito, ahí levanté una iglesia. No tenía ni 1 ni 2 años ya de estar predicando ahí el evangelio, y de repente, pum, un día desaparece una hermana que tenía ese tiempo 27 años, pues para no hacerles el cuento largo, apareció 3 meses después, la había asesinado su jefe en el trabajo, y imagínense el dolor para la familia. Dejó un hijo, un sobrino, que gloria a Dios, pues ya se casó y tiene un muy buen trabajo y pudo salir adelante. Pero, pues, ¿qué vino a mi vida? Pues, quebranto. No por el hecho nada más de que estemos sirviendo a Jesús quiere decir que todo nos vaya a salir bien. Pueden venir muchos quebrantos. Después tuve una hermana que murió de cáncer porque mis padres se separaron. Mi padre dejó a mi madre. Mi hermana, por el dolor, la falta de perdón, se llenó de cáncer, murió a los 53 años. Y así les puedo platicar muchos quebrantos, muchos sufrimientos por seguir a Cristo. Amén. En la misma iglesia, hermanos, hay veces que hasta los hermanos nos hacen más daño que los inconversos, ¿no? ¿Sí?
Dicen que la iglesia de Cristo es el único ejército que entierra a sus heridos. Imagínense nada más. Hermanos religiosos que no quieren perdonar y que no quieren restaurar al caído. Amén. Es otra de las características de la iglesia en nuestros días. Les doy otra. La iglesia apóstata que comercia con la fe, ¿no? Ya lo dijimos un poquito, esto de pacte con Dios, ¿verdad? O compra estas agüitas salutíferas del río Jordán que te van a traer sanidad. Cómprate esta astilla de la cruz de Cristo. Cómprate esta astilla del bote donde fue nuestro Señor Jesús y caminó sobre el agua. Puras charlatanerías. Comerciantes de la fe, con la fe. Cómprate, llévate esta capa ungida del predicador para que te vaya bien y tengas la unción. Amén. Gloria a Dios. Miren, Jesús con un azote de cuerdas un día volcó las mesas en el templo y les dijo a los fariseos: ustedes han cambiado esta casa de oración y la han hecho y la han convertido una cueva de ladrones. Dicen los historiadores que no nomás fue una vez, fueron 2 veces. Gloria a Dios. Porque a mí luego me da miedo decir cosas que, porque si no, luego me regaña el hermano. Dice, no, estás mal. Pero sí, yo leí que no nomás una, fueron 2 veces que Jesús entró y hizo azote de cuerdas, volcó la mesa de los cambistas, porque todo era comercio en el templo de Dios, en la casa de Dios. Amén. Una iglesia que comercia con la fe, con la fe. Eso se había convertido la nación de Israel, el pueblo de Israel, los religiosos de Israel, los fariseos se habían convertido en comerciantes de la fe. Amén. Por eso no se dieron cuenta cuando vino el Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, bendito pueblo de Israel que cerró sus ojos, porque gracias a que ellos rechazaron a Cristo, Cristo tuvo que levantar una iglesia que somos nosotros. Amén. Una iglesia que ha durado 2000 años, hermanos, pero ya está terminando el tiempo de la iglesia. Eso es lo que yo vengo a compartirles hoy. Que la iglesia se está terminando, que el tiempo, estamos viviendo tiempos gloriosos pero peligrosos. Estamos viviendo en medio de una iglesia que es apóstata de acuerdo a sus características. Gloria a Dios. Otra característica de la iglesia apóstata es que no tiene humildad para rogar a Dios, sino que se ha convertido en una iglesia orgullosa. Dicen las ovejas, pues si no me gusta lo que me compartió el apóstol, el predicador, no me gusta que me comprometan, que me llamen la atención, ¿verdad? Si estoy pecando, si estoy en pecado. Como no me gusta y como hay muchas iglesias, pues entonces me voy de la iglesia. ¿Sí? Esa es parte, es la iglesia apóstata. O sea, hay pastores apóstatas, pero también hay ovejas apóstatas. Amén. Que no quieren, ¿verdad? Hoy algunos otros dicen que se van de la iglesia porque no es una iglesia perfecta. Desafortunadamente a la iglesia que llegan, pues le van a quitar lo perfecto, pues la van a echar a perder. Ese es el problema cuando se van a otra iglesia que es perfecta. ¿Sí? Porque iglesias perfectas no existen. Amén. Existen iglesias con el corazón humillado, contrito, que buscan a Cristo. Amén. Que no somos perfectos, pero somos perfeccionables y vamos hacia la perfección. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, el Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie. ¿Cuándo vamos a ver? A ver, yo le hago una pregunta, esto es parte de la enseñanza. ¿Cuándo vamos a ver a Jesús? Nosotros la iglesia. ¿Qué día lo vamos a ver? No, bueno, ok, cuando morimos, ok, estoy de acuerdo, cuando el alma va al cielo, pero si viene el arrebatamiento, ¿dónde vamos a ver a Jesús? En las nubes, amén.
¿Qué quiere decir eso? Que en el arrebatamiento los que no estén viviendo en santidad no se van a ir, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Amén? ¿Sí me explico? Miren, precisamente la apostasía de la iglesia es una de las señales, de las principales señales de que nos avisan de que el arrebatamiento está cerca. Mire, olvídese de los terremotos, olvídese de de las erupciones, de los huracanes, de los tornados. Estaba yo escuchando que este año en Estados Unidos están esperando 1,100 tornados. Échenle nada más de a 15 muertitos por tornado, que es bajita. Por lo menos 15,000 personas en Estados Unidos en este año, 2019, van a morir por los tornados. O sea, olvídese de todo eso, olvídese de los tsunamis, de los surimis, bueno, no es cierto, de los surimis no, de los tsunamis, del incremento de la maldad, de la violencia, de las guerras. Esos pasan a segundo término. La principal señal para nosotros, iglesia, es la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, que habla de que Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. ¿No da gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Otra característica, sí sabía que hay iglesias cristianas que han sido financiadas por el narcotráfico, iglesias que de repente de la nada, pum, salieron templos suntuosos de millones de dólares y que el dinero, pues quién sabe de dónde vino. O hay iglesias que fueron sembradas con ministros, en este caso de la iglesia de Roma, que se hicieron pasar por cristianos evangélicos para luego regresar a esas iglesias al Vaticano. Y que eso habla nada más del ecumenismo, ¿sí? Pastores que fueron preparados en el Vaticano para que llegaran a las iglesias y que en el tiempo que ellos dijeran, pues entonces ahora sí vamos con el Papa, le besamos la mano y hacemos la iglesia mundial, la religión mundial. Y eso lo estamos viendo. Es una iglesia apóstata, hermanos. Miren, yo no puedo decirles parte de verdad es que me da miedo que vayan a saber ahí los hermanos lo que vaya a pasar. No, tenemos que decir lo que está sucediendo, lo que está pasando. Amén. Estos son solo unos ejemplos de la apostasía actual en la iglesia. Amén. Dentro de la teología de la prosperidad está de que mejor conviértete, mejor sé, en lugar del llamado que tienes de ser apóstol o pastor o ministro, lo que sea, evangelista, mejor sé presidente, mejor conviértete en presidente de la nación. O sea, dejan puestos llamados del Señor por puestos seculares, donde no pueden realmente ministrar la palabra de Dios. Amén. Eso habla de la apostasía. Llamados divinos que son cambiados por avaricias mundanas, puestos del mundo, etcétera. Y así me puedo seguir, hermanos, con muchas características precisamente de la iglesia apóstata, de la iglesia de la Odisea, de la iglesia de la cual nos ha tocado ser parte históricamente, porque es la iglesia previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que la venida de nuestro Señor Jesucristo está dividida en dos. Para nosotros la iglesia, el arrebatamiento es el comienzo es la primera parte de la venida de Cristo. Ahí solamente lo vamos a ver nosotros, a Cristo, la iglesia. Al final de los 7 años de la tribulación, dice que entonces todo ojo verá a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en las nubes, cuando Cristo ya venga en un caballo blanco, amén, ¿sí? Ya no viene en un burrito humilde, el Señor viene en un caballo blanco, como entraban los conquistadores en la antigüedad. Cuando un conquistador entraba en una ciudad derrotada, entraba con un caballo blanco. Amén.
Cuando Cristo toma un burrito, y entra en un burrito a Jerusalén, hace 2000 años, lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel es de que, ok, ustedes no me van a aceptar ahorita como su Mesías, me van a rechazar, yo ya lo sé, me van a matar. A los apóstoles, a sus discípulos ya se les había avisado, vamos a Jerusalén, pero me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Yo voy a ser vencedor, amén. Y voy a levantar una iglesia que va a durar 2000 años, hermanos. 2000 años. Bien, nada más hay 2 citas, por lo que yo quiero que basemos la enseñanza de esto de los 2000 años. Están en Oseas capítulo 6, si quieren lo vemos eso rápidamente. Nada más quiero que vean en Oseas lo que escribió el profeta Oseas con respecto al tiempo de la iglesia. Aquí está, Oseas. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Gloria a Dios, qué bueno porque yo todavía no. Oseas 6, gloria a Dios. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así: venid y volvamos a Jehová, dice el profeta, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de ¿qué? De 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El apóstol Pedro escribió que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Amén. En esta cita yo me baso para decir que la iglesia tiene un periodo aproximado de 2000 años. Es más, Dios ha dividido sus tiempos en 2000 años. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham, del llamado de Abraham, donde Dios levanta una nación donde vendría el Mesías, pasaron 2000 años hasta Cristo. ¿Sí? 2000 años de Adán a Abraham. De Abraham a Cristo son otros 2000 años. Y de Cristo a su regreso, amén, al arrebatamiento, pues son 2000 años. Amén. Un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Gloria a Dios. Por eso podemos inferir, hermanos, que la iglesia tiene un periodo de tiempo de 2000 años. O sea que estamos ya cerquita. Gloria a Dios. Recuerden que la iglesia comenzó en Pentecostés en el año 33. Amén. No comenzó en el año 0, porque unos dirán, pues ya estamos en el 2019, pues ya nos pasamos. Pues no, porque la iglesia comenzó en el 33 y medio, cuando Cristo muere. Amén. Gloria a Dios. ¿Con qué quiero concluir? Ok, vivimos en la etapa de la iglesia de la Odisea. Amén. Es una iglesia apóstata por todo esto que les dije. Pero hay una salida, hermanos. Hay una salida. Amén. Y esa salida para la iglesia es vencer precisamente la apostasía que caracteriza a esta iglesia. Y Jesús dejó esa salida. Apocalipsis 3, 21 y 22. Jesús nos dejó una puerta, sí, porque siempre Jesús nos dejará una salida. 3, 20, 21. Perdón, 3, 21 y 22. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, desde el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús a la iglesia de la Odisea? A la iglesia apóstata, que nos arrepintamos, hermanos, que no seamos partícipes de esa iglesia apóstata. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús nos está llamando a la iglesia apóstata. Dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo.
Gloria a Dios. Y Jesús remata y dice, al que venciere, repita hermano, al que venciere. O sea que tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Tenemos la victoria. Muchos dirán, pues ya tenemos la victoria en Cristo. Sí, efectivamente sí la tenemos, pero tenemos que vencer. Eso no nos quita que tenemos que vencer. Cuando Josué entró a la tierra prometida, el Señor que le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo en todas tus batallas, en todas tus guerras. ¿Tú qué tienes que hacer? Esfuérzate, sé valiente. Jesús dice a la iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere. Amén. Al que venciere. Hermanos, tenemos entonces que vencer la apostasía. El Señor siempre tendrá un remanente. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, pensaba que él estaba solito. Dijo, no, pues ya nomás quedo yo, Señor. Y el Señor que le dijo al final, le dijo, no, ¿sabes qué? Espérate, yo me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El Señor siempre va a tener un remanente. Aunque la mayoría de la iglesia sea apóstata, nosotros no tenemos por qué ser apóstatas, hermanos. Tú no tienes por qué ser apóstata. Amén. No tienes que seguir los patrones de apostasía de esta etapa de la iglesia que es la última. Amén. Tenemos que vencer. Gloria a Dios. Cristo mismo nos dará el privilegio, hermanos, de sentarnos en su trono. Pero hay que vencer la carne, el mundo, la apostasía que se ha vuelto más peligrosa dentro de la iglesia, el engaño. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, mira, lo primero que dijo Jesús es, mirad que nadie los engañe. ¿Qué caracteriza a este tiempo? El engaño, la mentira. Si vencemos, Cristo mismo nos da un privilegio de sentarnos en su trono, cenar con Él en las bodas del Cordero. Por eso habla de la cena. Aquí está hablando a esta iglesia de la cena de las bodas del Cordero. Porque cuando nos vayamos en el arrebatamiento, vamos a hacer 3 cosas allá. Durante 7 años que sea aquí la tribulación en el mundo, 7 años nosotros ¿saben qué vamos a estar haciendo allá con el Señor? Las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Vamos al tribunal de Cristo a recibir los galardones, las recompensas a los que trabajaron y se esforzaron y le echaron ganas y llevaron almas a Cristo. Ellos recibirán recompensas en el tribunal de Cristo. Y son 7 años para que aprendamos a que un día vamos a regresar a pelear con Cristo en el Armagedón. O sea que el Señor nos va a tener que preparar para la guerra. Ya no les gustó, ¿verdad? Y a cabalgar en caballos blancos, porque así dice, ¿no? A ver quién sabe cabalgar aquí, ni en burro, a veces, ¿verdad? Pues allá tenemos que aprender con el Señor. O sea, el cielo no es de nubecita blanca y de arpita y estar perdiendo el tiempo, ¿eh? No, allá es de trabajo, de servicio. Amén. Gloria a Dios. De irnos a sentar con Cristo en su trono, en su gobierno, hermanos. ¿Qué más quiere? Miren, por eso yo a la iglesia le puse Cristo gobierna. A la iglesia aquí de Madín, Jesucristo gobierna. Porque primero quiere gobernar nuestros corazones, pero un día nos va a llevar a que gobernemos con Él. Y me puso con el hermano Ernesto, con el Centro Cristiano Arrebatamiento, pues estamos unidos. Amén. Nos vamos en el arrebatamiento y a que Jesús gobierne. Amén. Por eso yo les hablo del arrebatamiento, porque el arrebatamiento viene pronto, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Cristo viene. Amén.
Cristo viene. Miren, con esto termino, hermanos. Yo les doy 4 acciones básicas que nos pueden llevar a la victoria. Te pueden llevar a la victoria, porque acuérdense que aquí la responsabilidad es personal. El hermano Gleason les da el camino, lo que tienen que hacer, y ustedes toman el consejo de Dios o lo desechan. Es lo mismo, o sea, lo mismo conmigo y lo mismo con ustedes, con las ovejas. Amén. 4 acciones básicas que nos pueden llevar a la victoria. 1, nuestra vida de oración, hermano, nuestra vida de comunión, de coinonía con el Señor. De madrugada te buscaré. ¿Cuánto te levantas a orar de madrugada? ¿Tienes una vida de oración? ¿Oras nada más los domingos cuando vienes a la iglesia o oras todos los días? Cristo dijo que por lo menos 1 hora teníamos que orar al día, por lo menos. Bueno, tu oración, tu vida de oración de coinonía, es una guerra, O sea, no se crean que la oración es muy facilita, La oración no es, Señor, bendíceme estos alimentos en el nombre de Jesús y hay unos vidrios. No, eso no es la oración. La oración es una guerra espiritual, no es fácil. Amén. Cuando tú empieces a doblar tus rodillas te vas a dar cuenta que no es fácil. Algunos dicen, no, pues es que yo no hago guerra espiritual porque, pues para que Satanás, o sea, tengo un pacto de no agresión, ¿verdad? Yo no me meto con Satanás y Satanás tampoco se mete conmigo, ¿verdad? Pues te equivocaste, chiquito. Porque aunque tú no te metas con Satanás, Satanás se va a meter contigo. Por eso tienes que tener una vida de oración, de pelea, de guerra, te guste o no te guste. Si quieres ser un verdadero cristiano, si quieres tener la victoria, tienes que meterte en la oración. La segunda recomendación, consejo es la lectura y estudio de la palabra de Dios todos los días. Tenemos que ser amantes de la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Cristo pudo vencer la tentación en el desierto porque conocía la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y no se lo bailó el diablo, Satanás. Amén. Escucha y pon en práctica el consejo de Dios. No nomás es ser oidores olvidadizos, que te entre por un oído, te salga por el otro. Tienes que aprender a escuchar el consejo y a obedecer el consejo de Dios, que no es fácil. 3, predicar a los que te rodean de Cristo. ¿Oras por su salvación? ¿Les predicas a tus amigos, vecinos, en el trabajo, en la escuela, en las redes sociales? ¿Estás predicando el evangelio? ¿O no predicas? Es parte de la vida cristiana. No puedes ser cristiano de la secreta. Ay, pues ni Dios sabía que eras cristiano. Ni Dios, también escondidito que lo tenías, que ni Dios sabía. Jesús dijo en Mateo 7, ¿verdad? 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Predicar, hermanos, esa es otra, es básico. Es parte de la armadura espiritual. Nuestro calzado, o sea, nuestros pies tienen que ser de predicación. Yo todavía ni conocía de la palabra. Todo cuando me dijeron, ¿quieres seguir a Cristo? Pues yo voy a Cristo, y me empecé a ir con un hermano evangelista. Nos íbamos a Veracruz, a Oaxaca, a predicar. Ahí fue donde empecé a escuchar de la palabra, cargándole las maletas a un evangelista, porque había que servir a Cristo. El día que me dijeron, te tienes que bautizar, ¿dónde? Pues allá en un río en Oaxaca a las 5 de la mañana, y son ahorita las 11 de la noche, entonces ya vas tarde, vete para Puebla. Yo agarré un camión a Puebla y ya estaba a las 5 de la mañana allá en Oaxaca, recibiendo el bautismo en agua. No me habían dicho ni qué significaba, pero Dios lo puso, o sea, simplemente lo creí. Amén. Y por último, hermano, la cuarta es oración, lectura, aprendizaje de la palabra, predicar a otros. Y la cuarta es amar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Amas su venida? ¿Lo estás esperando? Miren, yo empecé a hacer conteo de la venida de Cristo hace como 10 años, pero yo no sabía ni lo que sea ahora, hermanos. Pero porque en mi corazón, el Espíritu puso eso en mi corazón,
Yo empecé a hacer conteo y hermanos, todo se ha ido cumpliendo, pero exactamente. Un día hablaremos un poquito más acerca de esto de la segunda venida, si me da permiso nuestro apóstol. Amar la segunda venida de Cristo. ¿Ya te anda que Cristo regrese? ¿O dices, no, pues, hay predicadores, un predicador dijo un día, no, yo espero que Cristo se tarde, porque como nos está yendo tan bien aquí económicamente, pues mejor que Cristo se tarde, ¿verdad? No, tenemos que amar su venida. Amén. ¿Anhelas irte con el Señor en el arrebatamiento? ¿O estás haciendo planes a futuro? Nomás cierro con Apocalipsis 22:7, hermanos, que tiene que ver con este último consejo. Apocalipsis 22:7 dice así: he aquí, 22:17. Bueno, el 22:7 dice: he aquí vengo pronto, Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. Hermano, leer el Apocalipsis y entenderlo es una bienaventuranza, es una bendición para tu vida. Vas a saber de lo que te vas a salvar si te vas en el arrebatamiento. Si te quedas aquí, pues, ¿qué te puedo decir? 17. Y el Espíritu y la iglesia y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a ser parte de la iglesia apóstata o quieres ser parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia victoriosa, de la iglesia que ama su venida, de la iglesia que le ha abierto su corazón, que cena con Él? Deja tu tibieza, hermanos, porque Jesús dijo, o frío o caliente, dice, pero tibio, no, olvídate. O sea, el Señor a los tibios no los vomita. ¿Qué quiere decir que los vomita? Pues que los traía adentro. ¿Sí me explicó? Ya eran parte de la iglesia y Cristo los vomita, los desecha. Porque eres tibio. A Dios no le gustan los tibios, hermanos. Nos falta mucho, pero tenemos que esforzarnos. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir al Señor perdón por la iglesia apóstata y vamos a pedir al Señor que el Señor nos saque en lo personal de esa apostasía. Gloria a Dios, y démosle gracias al Señor que estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se trata de no ser parte de la iglesia apóstata. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos confrontas, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos avisaste que la iglesia de la Odisea era una iglesia apóstata, Señor, y lo estamos viendo. Y esa es una señal grande para nosotros, Señor, porque si tú te tardaras en venir, Señor, ¿qué iglesia encontrarías, Señor? Encontrarías una iglesia completamente perdida, Padre bendito. Por eso, Padre, los tiempos se aceleran, Señor. Tu venida está pronto, Padre bendito, Señor. Y nosotros como iglesia queremos irnos contigo, estar contigo, Señor. Ven, Señor Jesús, dice la iglesia, el Espíritu Santo que habita, que está dentro de nosotros, también gime y grita y dice, ven, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Desechamos todas las obras de la apostasía, desechamos, Señor, a una iglesia que es apóstata, Señor. No queremos ser parte de la iglesia apóstata que está escrita, Señor, en la historia, Padre bendito. Queremos ser una iglesia, Padre, poderosa, una iglesia fuerte, Señor, una iglesia que ama tu venida, que predica tu venida, Señor, que habla, Señor Padre, que te busca, que tiene comunión, que tiene relación, que te conoce, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesús, hermano.
Gloria a Dios.